Estudiar medicina. Del sueño a la realidad. ¿Qué necesito? Antes que nada, la razón por la que realizo este video es para poder ayudar a aquellas personas, aquellos jóvenes que aún no conocen, no saben lo que desean estudiar en su universidad. La carrera de medicina es una de las más bonitas, las más sacrificadas y las que más te llenan como ser humano, como persona. Entonces, poder elegir bien la carrera que vas a estudiar y la carrera que vas a ejercer el resto de tu vida es uno de los retos más importantes que tienes a la hora de salir de la secundaria, del colegio. Entonces vamos a empezar. A través de los años, estudiar medicina ha sido muy complejo. Ha sido una de las carreras que más ha evolucionado, desde las técnicas de aprendizaje hasta los métodos diagnósticos que hoy en la actualidad se ven. Antes que nada, si eres un estudiante de secundaria, de colegio, y estás planteándote seriamente estudiar medicina, tienes que saber si es que tienes las suficientes capacidades y actitudes para estudiar esta gran carrera. Actualmente soy médico residente del área de emergencia. Ya me gradué hace algunos años y al igual que tú, estuve en la misma situación, me hice las mismas preguntas que hoy te haces. ¿Por qué estudiar medicina? Si estás viendo este video seguro te llama la atención ser médico o simplemente quieres saber qué es lo mejor para tu futuro. Entonces con la pequeña experiencia que poseo, trataré de guiarte y espero que la decisión que tomes sea la más acertada, ya que la carrera de medicina es una de las mejores y sobre todo lo que más te llenará como ser humano y como persona. Y no solo el tiempo que dura los años de estudio, sino toda tu vida. Primero, una de las actitudes que más debes sobrellevar es la perseverancia. Porque estudiar medicina es una de las carreras que dura muchos años. Tendrás muchas pruebas, tendrás muchos exámenes, tendrás noches sin dormir, días sin comer y eternas guardias en los hospitales. Por eso tienes que ser perseverante. La medicina no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Durante los primeros años debes estudiar mucha teoría, debes aprender materias básicas como anatomía, fisiología, histología, donde debes de dedicar mucho tiempo a estudiar, muchas horas de estudio, mantenerte siempre en pie, siempre despierto. Recuerdo que en mi primer año de medicina tuve mis primeras pruebas de anatomía y para poder sacar buenas calificaciones tuve que estudiar durante días completos seguidos, noches sin dormir, y eso apenas que fue mi primer ciclo. Entonces siempre tienes que tener presente que desde el primer día que empiezas la universidad tus horas de dormir van a disminuir muchísimo. Algo que siempre vas a escuchar y es algo que todo buen médico tiene vocación. Ahora bien, la pregunta es, ¿se nace con vocación o se hace? Es igual que la pregunta que nos hacemos es si un niño nace bueno o nace malo. Entonces la respuesta es razonable y es dependiendo de tu entorno y tu ambiente, cómo vas creando tu vocación. Existen personas que les gusta mucho compartir con otras personas, se enriquecen de esas conversaciones. Algunos en cambio tienen que saber si tienen la suficiente vocación para ser médico. Tienes que sentir que puedes ayudar, que puedes sanar, aunque con el tiempo, durante la carrera y la vida profesional sentirás eso, que puedes sanar. Uno de los errores que muchas personas que quieren ser médicos cometen es saber o creer que tienen vocación, cuando en realidad no quieren ni acercarse a alguna persona enferma. Recuerda que ser médico trata enfermedades y también trata enfermos. Y muchos de ellos viven en condiciones precarias, unos huelen mal, otros están sucios, pero tú tienes que estar ahí junto a ellos para poder sanar a aquellas personas. Ahora, tú tienes que saber si tienes madera suficiente para poder hacerlo. Un consejo que puedes hacer es estar completamente solo, generalmente al aire libre, puedes estar en una montaña, puedes estar en tu habitación, en cualquier lugar donde tú estés solo. Y ahí tienes que hacerte un autotest, ver y analizar tu
tu vida, tu pequeña vida. Ver, por ejemplo, si es que puedes relacionarte con personas, si es que puedes hablar con ellos, si es que te gusta hacer misiones, si es que te gusta eh, compartir con las personas pobres, todo eso. Yo, por ejemplo, supe que tenía vocación desde los 12 años. No tenía miedo de ver sangre, me relacionaba fácilmente con las personas, escuchaba sus problemas, hacía visitas a personas enfermas. Y algo también que me marcó mucho desde pequeño fue que estuve o presencié un parto. Esto para mí, estando muy pequeño, me llenó mucho porque vi cómo salía el bebé, vi cómo empezó a llorar, vi cómo salía la placenta, cómo salía el cordón umbilical. Entonces esto desde muy pequeño me ayudó a elegir y al momento de llegar a la universidad yo supe que que no había nacido para nada más que para ser médico. Entonces hacer tu examen mental, analizar cómo te comportas con las personas, especialmente con las más indefensas, te gusta ayudar o huyes cada vez que te piden tu ayuda, si estás ante una emergencia, ¿qué es lo primero que harías? ¿Correr o pedir ayuda o actuar? Al principio no sabrás cómo actuar, pero ya conforme vayas estudiando la carrera, sabrás qué hacer en el momento indicado y sobre todo podrás salvar vidas. Eh, Otro punto importante es el temperamento o el carácter. Durante la carrera de medicina existen muchos docentes que te hacen formar un carácter, un temperamento, ya que te forman para tomar decisiones con rapidez, para poder salvar vida. Sobre todo en el área de emergencia en la que tienes que pensar muy rápido para poder salvar una vida. Por ejemplo, una persona que llega con shock, ¿qué poder hacer? Hay personas que llegan en paro cardiorrespiratorio, ¿qué poder hacer? Y también tu temperamento tiene que ser lo suficientemente maduro como para poder soportar la muerte de un paciente, algo que es muy doloroso. Durante la universidad tuve muchos maestros que solo con llegar a clases ya me hacían temblar un poco, ya que disparaban preguntas y el que no contestaba simplemente se llenaba de ceros. Entonces esto poco a poco te va formando tu carácter, tu temperamento. Algo muy importante es que no necesariamente tienes que tener un carácter fuerte como para gritar a las personas, como para gritar a tus pacientes, ya que no se trata de esto, sino de soportar el estrés, la presión que ejercen los pacientes, que ejerce la universidad. Bueno, algo que te hace formar mucho el temperamento es a la hora de realizar tu práctica clínica. Tienes pacientes que no cumplen los tratamientos, entonces te da muchas iras ver que la persona no está tomando su medicamento, la persona no toma su medicamento y sabe que por eso puede morir. Entonces esto te llena de bastante enojo, pero tú tienes que tener el suficiente temperamento como para decir una y otra vez, aconsejar a ese paciente para que tome su medicamento. Esto es un gran reto que tú tienes que ir poco a poco formando, pero desde que sales del colegio tú ya tienes que saber si vas a ser lo suficientemente fuerte como para soportar esa presión, ese estrés que te ejerce la universidad, que te ejerce la práctica clínica, que te ejercen los familiares, y esto poco a poco tienes que ir desarrollando también. Aunque es un proceso largo que poco a poco vas a ir desarrollando, pero tienes que tenerlo siempre presente. Ahora, el temperamento también se mide, por ejemplo, cuando pierdes a un paciente. Eh, Muchas de las veces nosotros como médicos nos volvemos insensibles, no sentimos mucho el dolor que significa perder a una persona, pero esto nos vuelve inhumanos, nos vuelve insensibles. Y el verdadero médico no tiene que ser insensible al dolor, es más, tiene que ser muy sensible y estar junto al dolor, porque esto es parte de la práctica médica. Otro aspecto muy importante que
es necesario tener es, necesita ser muy inteligente si se necesita ser un genio. Pues la verdad es que no necesitas ser un genio para ser médico. Basta con tener una inteligencia normal. Tampoco tienes que ser demasiado memorista, aprenderte todo un libro de la noche a la mañana. Pero el punto más importante en este es que no es necesario ser un genio, sino más bien ser muy responsable con tu estudio. Dedicar las horas suficientes como para estudiar, emplear muy bien tu tiempo. Recuerda que la disciplina tarde o temprano vencerá a la inteligencia. Entonces hay que ser muy disciplinados al momento de estudiar. Y bueno, recuerdo en la universidad que había algunos compañeros que eran muy prodigios, que sacaban notas muy altas, que se aprendían libros enteros de la noche a la mañana. Pero si tienes una inteligencia normal, tienes que ser paciente y sobre todo ser muy responsable. Recuerdo que, por ejemplo, estas personas que eran muy genios, dedicaban también mucho tiempo al ocio, mucho tiempo a otras cosas. Y al final del semestre, tarde o temprano, esto les pasaba factura porque medicina es demasiado amplio, es, abarca muchas cosas y el momento de llegar a la hora de realizar un examen no puedes muchas de las veces abarcar todo eso. Entonces a estos genios les pasaba factura esto, no podían alcanzar a estudiar demasiados temas, pero si es que tú tienes una constancia en tu estudio vas a poder sacar una muy buena nota. Entonces el punto más importante de esto es que aprendas a adaptar tu tiempo. Bueno, este es un video que lo desarrollé de a poco, vi que en mi canal habían muchos jóvenes que estaban entusiastas por aprender y algunos de ellos me imagino que querrán ser médicos. Entonces, esta pequeña guía, estos pequeños aspectos que tú tienes que tener a la hora de estudiar en medicina, espero que te ayuden y escribe algún comentario si es que necesitas algo más. Después, si es que el tiempo nos da, podré ir desarrollando cada uno de los temas. También me gustaría hablar, por ejemplo, sobre los posgrados de medicina, eh, ya sea el ENARM, ya sea el MIR, ya sea la UNACOM, posgrados en Cuba. Todo esto poco a poco lo iré desarrollando, pero primero empecemos con lo más básico, medicina. Gracias.